Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Sé que por algunos es por aquí las 7 de la noche, por algunos serán las 9, algunos serán un poquito antes, en las que se suman desde México. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Para mí, el generar estos espacios han sido un reto personal. Seguramente muchos de ustedes me conocen hablando mucho del tema de OKRs, hablando mucho del tema de estrategia. Me he involucrado mucho en los últimos años trabajando justamente en temas de agilidad, ya los 10 últimos años viendo temas de agilidad. Y estos últimos años he estado como más cercano al negocio, acompañando los procesos ya de transformación. Y en ese camino me especialicé mucho en el tema de OKRs. Como les decía, seguramente para algunos me pueden conocer por ahí. Para mí eso ha sido un reto el ir abriendo mis horizontes y explorando nuevas posibilidades. Para los que me conocen saben que soy una persona bastante curiosa en torno a la gestión como tal, soy administrador de profesión y entonces eso me lleva a tener adicionalmente un toque de curiosidad en entornos organizacionales. Hace algunos meses atrás me crucé con una propuesta bastante interesante. Me sumé en la comunidad de Anfis y estuve explorando de manera bastante cercana patrones, trabajo conjunto que me pueda ayudar a entender un poco mejor y facilitar conversaciones. Para mí, ya vamos a entrar un poco en el detalle, para mí Anfix es principalmente eso, una oportunidad para empezar a generar conversaciones interesantes a partir de patrones de comportamiento. En ese proceso he venido como explorando cosas, he venido trabajando también varios proyectos en entornos de Anfix. Algunos ya los he culminado, algunos sigo en proceso y un poco la intención de estas sesiones es que yo pueda como compartirles mi visión acerca de cómo hacer algunas combinaciones interesantes, cómo ir como viendo cómo se comporta este modelo de trabajo, este modelo de patrones y cómo se pueden ir generando múltiples posibilidades a partir de esto, ¿sí? Entonces, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a hoy a hablar y vamos a trabajar en una hora aproximadamente de una pequeña introducción de Anfix y además les voy a compartir un caso, del primero que desarrollé en Anfix, que me fue bastante interesante descubrirlo. Les voy contando cómo lo hice, qué utilicé, cómo terminó el proceso y espero que por ahí puedan a ustedes inspirarlos a poder conocer un poquito más, ¿sí? Así que iniciamos. ¿Cómo lo define Jürgen Apelo, que es el promotor, el compilador de patrones de Anfix? Hay que entender Anfix como un modelo de diseño organizacional que no solamente sirve para el diseño organizacional, sino que lo que busca es que haya una experiencia humana a partir o como base en el diseño utilizando patrones de comportamiento en diversas situaciones, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más sobre qué tipo de patrones y en qué situaciones, ¿sí? ¿Qué es lo interesante y que de pronto nosotros rescatamos un poquito de este modelo? Que tiene la posibilidad de ser bastante abierto y que de cierta manera permite al equipo o a las personas que se involucran con este modelo utilizar los patrones como base de conversaciones dentro de un ejercicio como tal, ¿no? Este ejercicio puede ser de rediseño organizacional, puede ser un ejercicio de toma de decisiones, puede ser un ejercicio estratégico, u otros que por ahí pueden como preverse dentro del ejercicio. Sí, como les decía, yo lo veo y se promueven el Anfix como una serie de piezas de Lego en el que yo voy a intentar eh, construir a partir de múltiples patrones, comportamientos que yo voy a trabajar dentro de los equipos, en este caso ágiles o equipos que no son ágiles, porque no es solamente Anfix es un modelo para equipos tradicionales o para equipos solo ágiles, ¿sí? Entonces, el concepto más cercano para Anfix es una biblioteca de patrones, ¿sí? A diferencia de lo que veníamos trabajando anteriormente, que generalmente eran modelos más predeterminísticos, ¿no? Quizás alguno de ustedes se haber escuchado SAFe, quizás alguno de ustedes haya escuchado este modelo de tribus, que no necesariamente es un modelo, pero que por ahí se ha configurado como tal, que de cierta manera tiene una forma de hacerse las cosas, ¿no? Tiene un patrón de estructura, tienen patrones de ceremonias entre sí,
Entonces ya viene con algo predeterminado. Lo interesante de Amphix es que no hay nada predeterminado. Simplemente yo tengo comportamientos que voy a tomar en múltiples niveles y bajo múltiples necesidades, y sobre esto el equipo puede ir diseñando la mejor forma de interactuar o de diseñar esa organización o estructura o equipo, ¿sí? Entonces, hay que entender inicialmente el Amphis de esta forma, ¿no? Como un conjunto de Legos que nos permite diseñar incluso propios métodos o marcos ágiles dentro de la organización. Pero recuerden que dentro de los entornos ágiles no tenemos nada, buscamos que no tengamos nada predeterminado y que la situación nos vaya ayudando a determinar el mejor modelo o el mejor camino o el mejor framework o marco dependiendo de la necesidad que vamos teniendo, ¿sí? Entonces, sobre esto, Jürgen hizo una recopilación interesante de múltiples patrones y múltiples estructuras que de pronto vienen como repitiéndose, ¿no? Utilizó varios libros, utilizó entendimiento de varias formas de escalar o de llevar a la agilidad a un siguiente nivel, y que de cierta manera recogió los modelos más utilizados o las formas más utilizadas o patrones más utilizados, porque es la palabra con la que se suele referir a estos comportamientos con patrones, porque se van como repitiendo. Utilizó los patrones más utilizados para empezar a encontrar formas que los permitan agrupar y que termine siendo un conjunto de posibilidades para tomar decisiones, ¿sí? Sobre eso vamos a ir hablando. Amphix no tiene mucho tiempo, pero ya hay una comunidad entusiasta bastante interesante y bastante grande a nivel mundial. Son alrededor de unos 55.000 personas que están ya trabajando, explorando, que están incluso ya teniendo casos de éxito bastante interesantes en la industria, y que de cierta manera nos está ayudando como a abrir la mente de muchas personas que todavía les cuesta empezar a trabajar o que no son afines a un marco en particular, ¿no? Entonces empezó más o menos en el 2021, y en este 2023 lo que está abriendo son las puertas para que muchas personas puedan conocerlo de cerca, y que a partir de ese conocimiento puedan generar mayor conocimiento y empezar a incrementar esta biblioteca, que hoy, si no me equivoco, son alrededor de 323 patrones, si no me equivoco, si no estoy equivocado, pero más o menos son una cantidad importante de cosas que se pueden hacer con estos patrones, ¿sí? Nosotros venimos trabajando de los modelos tradicionales. Evidentemente, la estructura triangular es algo que ha sido diseñado desde hace mucho tiempo y por el cual muchos de nosotros hemos empezado a trabajar, y que en estos procesos de transformación estamos como migrando a cadenas de valor, a organizaciones como más ligadas muchas veces hacia los productos, hacia los servicios, y con una estructura diferente. Les había hablado en algún momento sobre el modelo Spotify, o el mal llamado modelo Spotify, que en realidad no existe, pero es como una intención interesante. Sin embargo, y es como les decía anteriormente, algo predeterminístico, no es algo que se amolda a algo, ¿no? Ya les tenemos roles, tenemos estructuras ya predefinidas, y que de alguna u otra manera las organizaciones se alinean al modelo y no necesariamente el modelo se alinea a la organización, y por ahí hay algunas cosas interesantes que podemos ir rescatando, ¿no? Lo mismo pasa con Safe. Safe es un modelo interesante, a diferencia de otros modelos, tiene una estructura mucho más robusta, el contenido es mucho más robusto. Alguna vez escuché, o hace poco escuché en una entrevista al buen amigo José Lee hablando sobre Safe, y decía que él había encontrado respuestas en Safe que no había encontrado en otros modelos de escalado de agilidad. Probablemente eso es lo más interesante que tiene por ahí Safe, ¿no? Que tiene respuesta a muchas cosas que quizás desde el proceso de transformación se preguntan los líderes organizacionales, o se pregunta el directorio de cómo abordarlos en un entorno ágil, y de pronto Safe en su sistema lo puede tener. Sin embargo, probablemente uno de los grandes retos a nivel de organizacional, y todos los que hemos participado en algún proceso de transformación organizacional, nos topamos con que muchas veces lo que buscamos hacer es encajar la organización en un modelo como ese, ¿no? Y de pronto hay espacios como poner una pieza en una rompecabezas que no necesariamente es la que debe ir ahí. Tenemos que forzar para que ocurra. Y muchas veces en estas fricciones
es que alguien sale perdiendo, ya sea de parte del cliente, ya sea de parte de la consultora, ya sea de parte de quien intervenga en el proceso, termina como no viéndose favorecido porque implica algún tipo de cambio invasivo o implica algún tipo de proceso invasivo que muchas veces no es afín a lo que buscamos promover de los entornos ágiles, ¿no? Entonces, en ese proceso de entendimiento de modelos tradicionales, modelos rígidos, buscamos encontrar formas probablemente más novedosas, más de evolución, menos prescriptivas para empezar a diseñar cosas, ¿no? Evidentemente, este modelo de Anfic no es algo que sea entendible desde un primer momento y creería que uno de los principales retos en un entorno como este está en entender la complejidad de un sistema para poder diseñar con Anfix. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con estructuras liberadoras. Probablemente sí, ¿cierto? Y ustedes saben de que hoy, si no me equivoco, son alrededor de 40 estructuras liberadoras, en un principio eran 33 y creo que ahora son 40. Ustedes saben que para utilizar una estructura liberadora tienen una estructura y probablemente dependiendo de la necesidad pueden ir juntándola con otra estructura diferente para poder ir consiguiendo un resultado esperado, ¿no? Ese mismo sistema implica Anfix, ¿no? Que pueden encontrar una forma, por ejemplo, de equipo y que esta forma de equipo te necesite sumar algún tipo de forma de decisión en la que ese equipo va a trabajar o algunas formas de decisión que ese equipo va a trabajar, va a implicar algunos espacios de ceremonias o eventos que van a ser importantes trabajar. Ese mismo equipo tendrá un vínculo estratégico y tendremos que definir cuál es la forma estratégica que va a tener ese equipo o cómo va a definir, por ejemplo, objetivos, resultados clave, cómo va a implicar métricas, cómo va a operar. Entonces, cada una de estas decisiones pueden ser abordadas con un set de patrones de Anfix. Entonces, lo que nos permite, como les decía en un momento, es tener un conjunto de posibilidades y que el equipo que está diseñando, la persona que está liderando el diseño pueda tener una base de conversación interesante que les permita a los equipos ver el cúmulo de posibilidades y sobre esas posibilidades elegir las más adecuadas en función a las necesidades. Evidentemente eso puede ir cambiando, evolucionando, pero lo interesante de este marco, como les comentaba, es que nos proporciona una forma bastante flexible, versátil, de ir como adaptándonos en función a las posibilidades que tenemos ya mapeadas y estructuradas en una biblioteca y que nos permiten justamente apalancar estas conversaciones de una manera más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando de alguna otra manera tendemos a trabajar temas de estructura, trabajamos temas de rediseño de equipos o rediseño organizacional, muchas veces están amparados en una decisión poco colectiva, más individualista probablemente con las personas que se involucran en el proceso o son parte de este equipo de rediseño, pero no hay un entorno más colectivo que pueda validar. Probablemente hay un ejercicio de iteración, hay un proceso de implicación y de prueba de lo que estamos diseñando, pero Anfix te lleva justamente a promover más el entorno colectivo, ¿no? Evidentemente buscando el equilibrio, porque al utilizar más personas entendemos de que hay un costo mayor. Entonces hay que buscar un equilibrio, pero de alguna u otra manera Anfix te pone en la mesa las posibilidades que puedes tener y que sobre esas posibilidades podemos generar conversaciones. Ahí vamos con preguntas por ahí que puedan tener, ¿sí? Entonces, yo les decía que este modelo Anfi nos ayuda como a entender estos patrones. Diría, y personalmente ustedes saben que yo soy como muy sincero, una de las cosas que quizás toma un poco de tiempo entender y que son una de las cosas más, como diría, complicadas, no ni siquiera complejas, complicadas son los términos, ¿no? Porque hay muchos términos que dentro del mismo modelo se renombran o cambian de algún nombre diferente al que en algún momento han tenido, ¿no? Entonces, probablemente esa es una de las complicaciones, diría como más grandes que podríamos tener con el modelo Anfix. Sin embargo, creo que nos ayuda también a tener como una nomenclatura similar entre todos, ¿no? Eso nos ayuda mucho este modelo y esta forma de poder trabajar. Dicho esto, ¿en qué podríamos como utilizar Anfix? Diseño organizacional, que es una de las cosas que son como más comunes, el reestructurar y reformar equipos que ya están trabajando, ya sea como les decía, en modelos tradicionales o en modelos ágiles,
el establecer objetivos estratégicos a mí fue una de las cosas por las que me atrajo muchísimo. Yo les comentaba al inicio de que soy como muy aficionado y muy cercano a los OKRs y una estructura para poder trabajar OKRs pueden hacer desde Amfix y me parece como bien interesante la completitud de sistemas que podríamos configurar con Amfix. Eso lo vamos a ver en la sesión número 3, donde les voy a dar como algunos tips y vamos a hacer un ejercicio como más interesante de cómo estructurar cartas o cómo estructurar patrones para poder definir un buenos OKRs, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en la sesión número 3. ¿Sí? Podemos empezar a mirar temas de innovación, vamos a poder tomar decisiones o involucrarnos en estos procesos, mejorar experiencia de usuario, podemos rediseñar un entorno interesante para OKRs, perdón, para una organización. Es más, incluso a mí me pareció bien interesante, quizás algunos de ustedes han pasado o han asistido al Ágiles Latinoamérica de este año, que se hizo en Perú, terminó la semana pasada. Chile fue uno de los equipos que postuló como sede para el Ágiles Latinoamérica del 2024. ¿Sí? Si bien es cierto quedó el equipo de Costa Rica, el equipo de Chile presentó su estructura organizacional con Amfix. Entonces, ya hay como, creo, algo bien interesante a nivel de la región para empezar a utilizar un modelo que puede servir, como les decía, para generar interesantes conversaciones en la medida que lo podamos como entender en su magnitud. Yo creo que el gran reto, fuera del tema esta de la nomenclatura que les decía, que puede ser un poco complicada, el gran reto está en el que las personas que puedan utilizar el modelo puedan tener la capacidad suficiente como para entender el sistema. No, creo que el reto está en el que tienen que tener una visión sistémica para empezar a utilizar de manera probablemente ingeniosa el conjunto de patrones para venir trabajando, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto, o el reto más interesante que se puede tener a partir de un set de cartas que nos van a servir a nosotros para tomar decisiones, ¿sí? Hasta aquí no sé si hay preguntas que se puedan tener o que puedan trabajar pura vida, nos dice Romero Sánchez. Sí, así es, nos vamos el otro año a Costa Rica. Sí. Fabio, adelante. Sobre el caso, un poco, pero como mencionas mucho de tocas temas de diseño, ¿no? Estructura, patrones, general. Pero dentro de Apple también una recomendación, ¿cómo es el diseño organizacional en las partes más duras? No sé, vas a rediseñar un área de, ¿no? ¿Qué otras áreas debes de incluir a la hora de diseñar o no llega hasta ese nivel de alcance? No te entendí la pregunta precisa porque se escucha medio entrecortado, Fabio. Ya, bueno, ahora se me escucha mejor. Sí, mejor, muchísimo mejor. Sí. Ya. Como en Anfix mencionas mucho sobre el tema de diseño organizacional, Ujú. reestructura, patrones, quería saber si dentro de Anfix engloban también, no sé si, qué actividades o pasos no se recomiendan de diseñar un área, un equipo en general, ¿no? Como Vale. las relaciones con, no sé, pues, lo que dije fue, quiero diseñar marketing, ¿ya? Te dan unos tips de, oye, ten en cuenta, no sé, pues, el tema legal, el tema de presupuesto, el tema de normativa, de seguridad. ¿Llega hasta ese nivel los tips o Analytics o es más como de estructura, no sé, con esas recomendaciones? Vale. Eso es una muy buena pregunta. Y yo les decía de que uno de los retos importantes es que Amfix Cris, no. perdón que te interrumpa, pero puedes parafrasearnos la pregunta del compañero porque la verdad Sí, sí fue muy entrecortada y no logré entender bien cuál era el foco. sí, Luz, claro que sí. Lo que decía Fabio era que sí, cuando definimos Amfix como tal, hay como algún tipo de roadmap, tips o algún tipo de prediseño inicial para poder conversar o para poder habilitar Amfix, ya, o para poder utilizar Amfix, o si solamente llega a nivel de patrones, ya. No sé si esa fue tu pregunta exactamente, Fabio. ¿Me confirmas con un sí o un no? Sí, es eso. Ya, sí. Yo les decía que una de las cosas bien interesantes que tenemos y como reto que se tiene en entornos de Amfix es que no existe un roadmap como tal de implementación o de diseño. Probablemente lo que tú tienes, y yo les voy a como compartir ahorita como el set general de cartas,
o de patrones, para ser como más preciso, lo que pueden ustedes encontrar es set para, por ejemplo, planes, objetivos estratégicos, ¿no? Objetivos. Ya. Luego tienes para rearmado de equipos, luego tienes para temas de cultura, luego tienes para temas de métricas. Entonces, vienen habiendo como patrones establecidos, pero no hay como una forma de hacerlo. Ya probablemente eso depende mucho de la persona o el equipo que utilicen los patrones. Por eso les decía que Anfix termina siendo como una biblioteca o una compilación de patrones que probablemente para ciertos comportamientos o decisiones que vamos a tener que ir tomando dentro del ejercicio de estructura, podemos ir utilizando y dentro de esa utilización lo podemos como trabajar. Yo diría que eso es una de las cosas que probablemente dependen mucho más de la persona y la experiencia que puede tener, el cómo ir estructurando correctamente y qué dimensiones podríamos tener. Pero para hacerte la respuesta como en sencillo, no existe. No creo que exista tampoco, porque eso va a depender mucho de las necesidades particulares y de cómo el equipo busque estructurar y cómo esa estructura vaya como evolucionando en el tiempo. Gracias. Vale. A ver, por ahí les compartimos enlaces de interés. ¿Cuáles son las condiciones que deben existir para empezar a implementarlo? Qué buena pregunta y tiene mucho que ver con la respuesta que le tuve a Fabio. Yo diría que el gran reto es la experiencia sistémica, ¿no? El haber participado de alguna otra manera en un proceso de transformación, aunque no solamente se dedica o está enfocado en temas de transformación, probablemente el haber pasado por las trincheras de experimentar un proceso de transformación de primera mano te lleva como a entender el sistema como tal y que patrones pueden involucrarse en el sistema, ¿no? Este Anfix es un modelo complejo, ya complejo en el sentido de que hay infinitas posibilidades de poder armar y rearmar un equipo o de estructurar una decisión como tal, ¿no? Entonces, depende, como les decía, y por eso les hacía como el símil, como las estructuras liberadoras, que de alguna u otra manera las combinaciones posibles son muchísimas, ¿no? Y depende mucho de la necesidad, depende mucho de la decisión que me tome, porque evidentemente no podemos muchas veces salir con un ejercicio perfecto, ni en entornos ni en patrones tradicionales, porque iríamos en contra de la agilidad, ¿no? Buscamos un mínimo viable probablemente de formación y sobre ese mínimo viable de equipo vamos evolucionando a lo largo del tiempo y vamos admitiendo o trabajando patrones en la medida que los vayamos necesitando, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, yéndome al lado de OKRs, no necesariamente necesitamos que un equipo empiece a trabajar en un entorno, por ejemplo, ágil con OKRs directamente. Entonces, probablemente sea un ejercicio que necesite correrse de pronto, no sé, a partir del sexto o incluso después del primer año, porque probablemente los primeros ejercicios que los equipos tengan sea de estabilidad y no necesariamente los OKRs en un primer momento te van a dar estabilidad, más bien te pueden volver inestable si no entiendes el negocio y si no entiendes como el timing de lo que estás haciendo. Entonces, este mismo ejercicio necesitas como entenderlo también. Hay cosas que van a ir como evolucionando y hay patrones que probablemente sean más importantes en un inicio que otros. Igual sobre el ejemplo que les voy a compartir ahora, les voy a ir como comentando un poquito eso. ¿Sí? Pero muchas gracias, Jefferson. Yo diría, resumen, eso, ¿no? Las condiciones deben existir, conocimiento del negocio, entendimiento del sistema y que a partir de eso base un modelo de inspección y adaptación. No sé si por ahí alguno tiene otra pregunta. Jonathan, gracias. En una charla, Jürgen se sugería iniciar con pequeños grupos para aplicar Anfix y evitar hacer un cambio grande, ¿no? Así es. Diría que todo en los entornos de agilidad debes empezar en pequeño, ¿no? El establecer un sistema en modelo Big Bang, por la experiencia que tengo, no es necesariamente una buena opción. Por eso es que muchos de los patrones, o perdón, muchos de los equipos que están utilizando Anfix están justamente empezando por ahí, ¿no? Por equipos, por áreas, que ya vienen como en proceso de transformación, algunas startups, algunos negocios en particular que están introduciéndose, pero la intención siempre va a ser, empieza en pequeño, empieza en un piloto y sobre el piloto vas como añadiendo valor, ¿sí? Igual eso lo vamos a ver ahorita con el caso que les voy a presentar, que fue un caso propio y en ese proceso quizás vamos a entender un poquito mejor Anfix, porque hasta ahora de alguna u otra manera no estamos como
como compartiendo los patrones en general, ¿no? Hay como varias organizaciones que vienen utilizando Anfix, creo que por aquí se movió un poquito, pero entre ellas BBVA, New, Build Informed, Worldline y otras organizaciones que se van ya sumando y en que vienen explorando. Incluso sé que hoy Telefónica en el Perú también está empezando a utilizar Anfix, o están empezando a haber espacios en donde se empieza a utilizar Anfix. Probablemente eso escale en algún momento a la región. Entonces, creería que es un modelo interesante que te puede abrir muchas puertas y que progresivamente se va a venir implementando a lo largo de Latinoamérica. Si me preguntan personalmente, y es una opinión muy personal, yo creo que Anfix va a ser el modelo por el cual muchas organizaciones en los próximos 2 o 3 años configuren sus organizaciones. No solamente por el entendimiento o por lo que te puede aportar Anfix, sino porque muchas veces la información estructural que te provee Anfix es mucho más rica que incluso un organigrama tradicional. Entonces, eso ayuda muchísimo, pero muchísimo a entregar mucha información en una sola imagen, en una sola vista. Entonces, eso puede ser bastante interesante también y he notado mucho que las áreas de recursos humanos están como interesadas muchas veces en estos procesos porque les da una vista distinta a la que veníamos trabajando tradicionalmente, ¿no? Jefferson, adelante. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Bienvenido, sí, te escucho perfecto. Ok, gracias Cristian. Justo mencionaste un poco acerca de empresas que ya vienen aplicando y un poco salió algo que estaba recordando y es que, a ver, por ejemplo, con todo el tema de agilidad también se menciona, ¿no? Que hay empresas grandes, bancos, telcos, entre otras, que lo vienen aplicando y está escalando. Y es algo que sí lo veo bastante, ¿no? Tienen células, tienen varios grupos internos. Ujú. Entiendo que vienen trabajando bastante en la parte de los procesos internos, pero sí también veo a la par o en paralelo de que hay, de cara hacia la experiencia del cliente, el usuario, es como que todo lo inverso, ¿no? Como que se ve, oye, pero con todo el trabajo que realizan, o sea, no se refleja, ¿no? De cara hacia el cliente. Y acá también siento que, o sea, no sé si vas por ahí, ¿no? Si de repente a nivel interno como que se cambia la estructura, se rediseña, pero hacia afuera no sé cómo esto lo ven, porque justo mencionaste Telefónica, por ejemplo, ¿no? Creo que sabemos mucho todo lo que pasa con Telefónica hacia afuera, igual con los bancos, ¿no? Entonces, si realmente un poco mi duda es, estos modelos, o sea, ¿también integran ese impacto hacia afuera o es más hacia adentro como un tema de organización? Esa es una buena pregunta, ya, y mi postulado personal es que muchas veces la organización ágil inicia desde entornos internos porque traemos un legacy bastante importante y tradicional y a veces bastante antiguo. Entonces, cambiar esos procesos internos de la noche a la mañana no son tareas sencillas, ¿no? Quizás hacia afuera no se ve, pero hacia adentro hay una modernización importante de trabajo, ¿ya? Creería que el gran reto está en no solamente pensar en la organización como un ejercicio, sino también en el cliente como parte del ejercicio, ¿no? Entonces, creería que va por ahí, ¿ya? Yo he participado en muchas organizaciones tipo bancos, tipo telcos, y que de alguna u otra manera cuesta mucho internamente reestructurar una compañía tradicional, muchas de ellas líderes en el mercado, que no tiene necesidad de cambiar porque los números la avalan, ¿no? Entonces, el reto de ir como transformando de manera progresiva organizaciones internas es bastante difícil y además bastante complicado por justamente esto que te decía, ¿no? Muchas tecnologías a nivel externo no se ven, pero a nivel interno, cambiarlas, estructurarlas en un entorno ágil, son como más complejas. Y hay que entender eso también, ¿no? Que agilidad no necesariamente significa ser más rápido, ¿no? Entonces pueden tomar un poco más de tiempo, incluso hacerlo desde forma agile, pero creo que el gran reto está como en explorar de manera como más cercana y involucrar de manera más cercana al cliente. Lo que promueve Anfix probablemente tiene una vista hacia afuera que buscamos que sea más visible, ¿no? Por eso hablaba de organizaciones más humanas, ¿no? En donde no, esto que no quiere decir que las cosas automatizadas no funcionen, sino que las decisiones sean más pensando no solamente en el proceso, en la estructura, en la cultura, en la metodología, en la operación, sino también estén pensadas en el lado humano. Y el humano no solamente tiene que ver con el trabajador, sino también tiene que ver con el cliente per se, ¿no? Volver a las bases de la agilidad creo que nos falta muchísimo en muchas organizaciones. No sé si alguna otra pregunta. Arturo, adelante.
Me respondiste muy rápido, estoy formulándolo todavía, pero bueno, básicamente uno compartió un pensamiento. Básicamente está alineada, pero no acoplada a la agilidad. Quiero decir, los roles que nos habituamos a encontrar en los marcos de escalado tradicional, acá no tienen su lugar. O sea, puede ser agnóstico al modelo, ¿sí? Y puede ser complementario de grupos pequeños o teniendo lugar a roles que generalmente en los modelos puros ágiles no ocurren, como son los actuales jefes o directores, ¿no? El management en sí, o la gestión de los proyectos, ¿sí? O sea, es compatible. Lo que se pretende es que, bueno, básicamente tenemos estructuras que determinan a veces bueno, las capacidades, ¿no? de cooperación, y puede ser tanto con un marco tradicional, uno ágil, obviamente que se persigue los fines ágiles, pero es general. Y bueno, la verdad yo lo veo, estoy entrando y viendo un poco los componentes, pero lo veo, como tú decías, como una biblioteca de componentes de modelaje, no es un modelo, ¿sí? Entonces, lo que te aseguras de esta forma, de alguna forma, es traer a la mesa todas las preguntas y las consideraciones que se debieran tener hechas, ¿sí? Al momento de diseño, ¿sí? De responsabilidad de cada uno, ¿no? Sí, obviamente que yo, por ejemplo, mencionaba Telefónica, yo trabajo en Telefónica, se usa SAFe, y hay problemas con SAFe porque es una fachada a la estructura organizativa tradicional, que si todo está focalizado en productos, bueno, capaz que puede andar, pero normalmente no. Entonces, esto también llega a un punto donde en realidad tantos componentes puede ser una sobrecarga, pero bueno, es una responsabilidad asumida en el momento del diseño, ¿no? Súper, sí, sí, sí. Creo que alguien en alguna conversación que tuve en Colombia me dijo algo bien interesante, ¿no? Muchas veces este tipo de herramientas son más, o en entornos de agilidad se toma más en cuenta al indio que la flecha, ¿no? Y creo que Amphix es la flecha, ¿no? Es el medio, la forma de, ya, pero es súper importante las capacidades de la persona o de las personas que están involucrándose en la construcción del modelo, ¿no? Entonces sí creo que es súper importante que nosotros tengamos como en cuenta que cuando nos enfocamos en un proceso de rediseño organizacional, probablemente hay muchas preguntas que se tengan que hacer, hay muchas conversaciones que se tengan que dar. Anfix termina siendo como una base de información que nos sirve para poder identificar preguntas necesarias o para tomar decisiones sobre patrones que creemos que son importantes y que de cierta manera pueden ayudar o acelerar el proceso de rediseño organizacional. Porque lo que me ha pasado muchas No veces es, necesariamente un modelo, pueden ser sí, claro, múltiples, dependiendo, haciendo como fractales que se vayan integrando por diferentes áreas, porque lo que trata de colaborar es en la gestión de esas comunidades y la gestión del conocimiento, ¿sí? Entonces, son como, bueno, justamente componentes que pueden escalar fácilmente. Si uno lo va viendo comunidades, también es más fácil de aproximar, no por lo pequeño, sino por lo viral que puede hacerse esa dinámica. así es, súper. Entonces, seguimos avanzando para irles compartiendo un poco lo que tenía como pensado hacer. Por eso les decía que, por ejemplo, la organización que trabaja Amfix tiene un diseño basado en Amfix, ¿no? Trabaja con equipos de cadena de valor, que son los amarillos, vamos a hablar un poquito sobre eso. Tienen un equipo de gobierno, ¿sí? Y tienen algunos equipos que trabajan como plataforma, ¿no? En este caso legal, infraestructura, el modelo como tal, contenido, marketing, y por aquí tienen un equipo de facilitación, ¿no? Un equipo, un crew de facilitación. Y algunas cosas que tienen que definir ellos internamente es el tipo de base le suelen llamar a la unidad en la que se trabaja, una organización o un equipo o un área, dependiendo de, ya ese lugar seguro, hablan mucho ¿cómo se llama? Aquí en Amfix, ¿no? Hablan sobre el ciclo de vida de los equipos, habla mucho sobre los tipos de equipos y aquí seguramente una de las principales inputs que ha generado Amfix o que ha tomado Amfix ha sido el de esta
este libro de las tipologías de equipo, ¿no? Suele ser como muy interesante el cómo van mezclando y además añadiendo algunas tipologías, que vamos a ir hablando un poquito sobre eso, y los horizontes de inversión, ¿no? Cómo van trabajándose internamente los procesos de inversión interna, ¿no? Entonces, una organización puede escribirse con mucho contenido basado simplemente en la utilización de patrones, ¿no? Dar como mucho más información incluso de la que podíamos tener en un sistema tradicional y que nos ayuda justamente no solo a comunicar mejor, sino a tomar decisiones internamente. Dicho esto, bueno, igual, ¿no? También como, dicho esto, les quería como compartir el caso, ya que en el que estuve, que fue mi primer caso en el que trabajé con Amfix, fue una organización de tecnología que quería migrar su PMO y convertirla en una oficina de gestión de valor, una VMO, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ir como recordando o entendiendo primero que es una VMO, es una oficina que se encarga de gestionar, optimizar el valor en proyectos, o programas o portafolios, buscan que los recursos se garanticen o que se trabajen de manera eficiente y que podamos cumplir los objetivos estratégicos, ¿no? Justamente lo que mencionaba Jefferson en su momento, ¿no? Muchas veces solamente miramos hacia adentro, hacia la ejecución, hacia lo que estamos haciendo, pero no miramos hacia el cliente, ¿no? El valor está comprendido probablemente dentro de lo que nosotros podamos entregar a la compañía, pero también lo que podamos entregar al cliente. Esta vista dual es la que traen los OKRs de alguna otra forma y que de cierta manera colabora con el proceso. Entonces, eso es una BMO y sobre eso lo que empezamos a trabajar son en conceptos importantes. Primero, antes de ir con todos los conceptos, quería trabajarles un poquito sobre el tema de lo que hicimos, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Primero empezamos a levantar como necesidades. Una de las cosas que nos dimos cuenta era que la PMO solamente gestionaba el valor dentro de la ejecución, ¿no? Y de cierta manera quedaba como en responsabilidad de las personas, o de los project managers o lo de los o lo de los BMOs, que daba la responsabilidad de buscar el valor de lo que estaban haciendo. Sí, entonces no estaba dentro del alcance de la PMO, dentro de este alcance de esta PMO en particular, pero que no necesariamente puedo hacer lo mismo en otras PMOs, y que de alguna u otra manera no había forma de poder como tomar decisiones. Dependía la PMO de muchas áreas en particular, ¿no? Y la toma de decisiones se hacía un poco tediosa o a veces se hacía un poco más difícil. Y muchas de ellas decían que no a muchos pedidos de la PMO porque no terminaban entendiendo la importancia de lo que estaban solicitando, porque no estaban envueltos en la operación, porque no estaban envueltos en el delivery de trabajo como en el día a día, ¿no? Entonces les costaba áreas de finanzas, áreas legal, áreas logística, áreas de servicio que la PMO utilizaba y que de cierta manera no eran bien atendidas dentro de este proceso. ¿Sí? Entonces empezamos a recolectar información, probablemente dentro del primer mes, diría que más o menos fueron como un poquito más de 3 semanas, ¿sí? Teníamos reuniones con los líderes, teníamos reuniones con los equipos de la PMO, porque eran varios equipos, eran 3 o 4 equipos de la PMO, y internamente también nos reuníamos con las áreas en donde tenían mayores dependencias, ¿no? Y eso fue como en grandes rasgos lo que levantamos en ese primer ejercicio. Luego empezamos a introducir Amfix, ¿no? Que para nosotros era empezar a que podamos entender, tener un mismo lenguaje entre toda la compañía para empezar a entender cómo se iba a estructurar o cómo se iba a redimensionar. Entonces empezamos a tener sesiones pequeñas, empezamos a tener sesiones con los líderes, empezamos a entender un poquito más los OKRs, que era algo que tampoco utilizaban y que identificamos como una oportunidad interesante también de trabajo. Teníamos webinars, teníamos talleres presenciales. Esto duró probablemente entre una semana y semana y media. Y luego de esto empezamos a entrar en un proceso más profundo de evaluación, ¿no? Empezamos a trabajar con un assessment interno que teníamos que nos ayudó como no solamente a entender a la organización, sino medirla, ¿no? Empezar a utilizar o a revisar algunas métricas de delivery, de tiempos, métricas por ahí de ciclos de valor. Empezamos a identificar las cadenas de valor que tenían, empezamos a poder como llenarnos de un contexto más cuantitativo que el cualitativo que fue en un primer momento, ¿no? Más de levantar información, más de saber o sea, escuchar el sentir de las otras áreas, de la misma área de la PMO, ¿sí? Luego de este proceso de evaluación empezamos a
experimentar con pilotos. Diseñamos un piloto un poquito más pequeño, luego uno más grande, y cuando entendimos de que había como un feeling interesante de la compañía porque empezaba a dimensionarse de una manera distinta y las áreas empezaron a involucrar o los líderes empezaron a involucrar de manera distinta, pasamos a un modelo que es el que les voy a presentar, que fue nuestro MVP, ¿sí? Y empezamos a explorar y explorar y a partir de eso a encontrar cosas bien interesantes. Luego, ya al final del tercer mes, ya teníamos un MVP y lo empezamos a desplegar dentro de la organización, empezamos a trabajar con algunas ceremonias, empezamos a buscar la escala, que es principalmente conversaciones comunes, interacciones entre equipos, y empezamos todo a diseñarlo con Amphix. Y finalmente, hoy está en un proceso de mejora continua, cada 3 meses se reevalúa, hay algunas encuestas que se han diseñado justamente para medir como la adherencia que han tenido a este diseño que hemos tenido con Amphix, y cada 3 meses están como haciendo ajustes, están cambiando, involucrando personas o desvinculando a algunas personas y volviéndolos a su área funcional, dependiendo de la necesidad que se va teniendo, ¿no? Pero ya he encontrado como un ritmo interesante y que de cierta manera nos está ayudando como a entender que las conversaciones que se dieron y la forma en la que se dieron fue como interesante, ¿sí? Ahora, regreso un poquito más para que podamos entender un poquito más a detalle. Les voy a ir como compartiendo un poquito de la estructura que tuvimos, algunos términos que les puedan ser como de utilidad para entender la estructura o dimensionar la estructura, y después vamos a hablar de cómo terminó el ejercicio, ¿sí? Ahora sí retrocedo. Creo que hay preguntas. A ver, ¿cuáles fueron las barreras principales que abordaron? O sea, las barreras principales siempre han sido las personas. Diría que el gran reto está en que las personas puedan primero, que estaban enfocadas en un entorno tradicional, empiecen a enfocarlas en un entorno ágil. Ya entender de que no necesariamente nuestro concepto era vamos a ser ágiles, sino nuestro concepto es vamos a centrarnos más en el cliente. Creo que eso fue como el mensaje interesante que tuvimos. Creo que fue como el primer ejercicio de empezar a levantar data, y eso nos sirvió también no solamente al equipo para poder entender el sistema ya desde no un lado cualitativo, sino desde un lado cuantitativo, y que ese levantamiento de data se convierta también en parte de nuestro proceso de adherencia, ¿no? Que les decía que cada 3 meses se está empezando como a correr esa encuesta en donde medimos un poco la adherencia metodológica, y partió justamente de ir entendiendo que hay algunos indicadores interesantes que estamos como midiendo de manera continua, ¿no? Javier, adelante. ¿De qué tamaño es la organización que interveniste y cuántos de los equipos empezaste interviniendo? Esa es una primera parte de la Bien. pregunta. Ya por aquí Y, lo coloqué, eran 12.000 personas, es esa organización, y hoy ok. en esta área intervienen alrededor de 57 personas. Ya, Entonces 57. empezaste por un equipo de 57 para iterar y entender los Sí, constraints y sí. experimentar, ¿verdad? Así es. Ahora, esta área o este equipo, esta BMO de 57 personas, hablamos como de los líderes, ¿no? Pero si tuviéramos como hablar desde el alcance, porque no necesariamente los equipos están dentro en este primer borrador, en este primer MVP, ahora estaríamos hablando de alrededor de unas 220, 230 personas. O sea, si estuviéramos como todos involucrados con todos sus equipos completos aquí, sería alrededor de 230, 220 personas, ¿sí? Pero aquí, como estamos todavía trabajando en un MVP virtual, es una organización virtual todavía, no tiene Ujú. muestra en la estructura, son alrededor de estas 57 personas. Ya, o sea, esto más que una pregunta es un comentario. Yo apliqué Team Topologies, en una organización, pero es una organización específicamente de TI, o sea, como que Team Topologies, que es una base, ¿no es cierto?, bastante teórica de todo lo que Anfix toma, está orientado a empresas de tecnología como muy específicamente, Ujú. ¿no? Pero Anfix se puede ampliar a otros rubros, sin embargo, veo que lo aplicaste en una empresa específica de tecnología también. Así es, sí, 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 y los servicios que presta esta organización implican que sumamos equipos de tecnología, tenemos equipos de negocio, tenemos equipos incluso de líderes de legal dentro del sistema, así que se volvió como bastante interesante, ¿no? Creo que ese fue nuestro granito de arena para que la organización empiece a entender que puede funcionar en entornos de tecnología, porque antes no funcionaba necesariamente así, ¿no? Entonces tenían como
como un sistema más tradicional, y esto les permitió como abrir la cabeza de, oye, se puede utilizar agilidad dentro de entornos de tecnología, ¿no? Esta empresa es de Colombia, por si acaso, para como tener la referencia. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. De nada, Javi. Entonces, cosas importantes que tenemos que saber rápidamente para las personas que se están adentrando inicialmente con Anfix. El tema de una base es principalmente, como les decía, el lugar seguro, ¿no? En otras marcos toman diferentes nombres, por ahí tienen el nombre de cadena de valor como tal, a algunos le llaman tren, en Safe le llaman tren, no sé, en, en las tribus o el modelo Spotify le llaman tribus. Por ahí algunas organizaciones le llaman crew, incluso, pero el contexto general le suelen llamar aquí en Anfix una base, ¿no? Base es el lugar donde todos los equipos se configuran, y en este caso la organización que estuvimos diseñando se llamaba una base, la base se llamaba BMO, ¿sí? Para que lo tengan como referencia. Luego, aquí hay algo también distinto, ya a nivel de Anfix, la forma de referirnos a los equipos es a partir del crew, el nombre de crew, tripulación, ¿sí? Entonces tenemos 7 tipos de crew, ¿sí? Tenemos el de value stream, el de facilitación, el de capacidades, el de gobierno, el de plataforma, el de experiencia y de partnership, ¿no? Entonces, todas estas equipos fueron involucrados en este rediseño de esta BMO. Entonces, por eso es que les voy a ir como contando brevemente de qué trata cada uno de ellos, para que después vayamos a conversar un poquito sobre el caso que les estaba como trayendo, ¿no? El Value Stream Crew, o el crew de Value Stream, es el responsable de extremo a extremo del flujo de valor, ¿sí? Son los que están, o que ustedes van a ver diferirlo o verlo, observarlo con el color amarillo, ¿sí? A eso le llamamos Value Stream Crews o equipos de Value Stream, y que, como les decía, buscan o tienen la responsabilidad de extremo a extremo por un flujo de valor, ¿no? La intención es que sus miembros sean responsables de todo y que de cierta manera hayan todos los servicios y conocimiento y trabajo necesario para que se puedan autogestionar completamente, ¿no? El Facilitation Crew, que es el equipo que se encarga de ayudar a otros crews a que puedan generar su trabajo. ¿Sí? Pueden ser, por ejemplo, para algunas organizaciones, equipos de Agile Coach o equipos de Scrum Master, que de alguna u otra manera pueden involucrarse en el proceso, y que ese involucramiento los ayuda a ayudar a que otros equipos cumplan sus objetivos. El Capability Crew es el equipo que puede como buscar y adoptar habilidades como especiales o profundas dentro de los otros equipos, ¿sí? Este Capability Crew puede abordar o un value stream o varios value stream, dependiendo de la necesidad. Puedo tener algunos capabilities que estén enfocados en un solo value stream, o otros que estén enfocados en muchos value stream, ¿no? La intención es que hayan expertos que puedan justamente proporcionar habilidades, ¿no? El ejemplo como perfecto probablemente para este Capability Crew es un COE, ¿no? Un COE de, no sé, de DevOps, o un COE de Data o de inteligencia artificial. Pueden colaborar en estos entornos para poder como ser líderes de ciertas especialidades y que puedan justamente plantear lineamientos. Luego tenemos el equipo de gobierno, que son los que toman decisiones, son los que toman la decisión de todo, la base, y que de alguna u otra manera está compuesto por líderes que justamente tienen un modelo como más sistémico, ¿no? A mí en lo personal, a nosotros nos sirvió mucho las triadas, ¿no? Una persona que esté al menos, o un rol que esté relacionado mucho con el negocio, un rol que esté ligado a la parte técnica, y un rol que esté ligado probablemente a la parte como de entendimiento de trabajo de todo el sistema a nivel metodológico, ¿no? Nos sirvió muchísimo esto. No necesariamente para otras organizaciones le pueden servir, pero para este ejercicio sí nos sirvió tener como una tríada de trabajo. Luego tenemos un equipo de plataforma que lo que busca es ofrecer servicios a otros crews, ¿no? Dentro de la base. ¿Qué tipo de equipos podríamos tener? Equipos de infraestructura o de arquitectura, por ahí incluso equipos de recursos humanos o de entregas o legales, o por ahí declaraciones, aprendizaje, etcétera.
son principalmente equipos que se encargan de habilitar otros equipos o de generar servicios a otros equipos dentro de la misma base, ¿no? Todos estos forman parte del equipo de plataforma. Y el equipo de experiencia es el que justamente busca representar esto que preguntaba Jefferson, ¿no? Y cómo vemos hacia el cliente, cómo nos enfocamos hacia el cliente. Podemos tener dentro de la estructura un equipo que se encargue justamente de ver esa experiencia hacia afuera, hacia lo que estamos brindando, hacia el servicio que podemos tener. Y el equipo de partnership lo que busca es más bien que podamos como conectar bastante bien con proveedores, con socios. A veces tenemos personas que están con contrato parcial o que de pronto tienen una dedicación muy como puntual dentro del equipo. Entonces toda la gestión de trabajo, horas, se puede como estructurar en un equipo de partnership, ¿no? Entonces son como los conceptos como básicos que tienen que entender y aquí les voy a como ir compartiendo lo que diseñamos o el MVP, el primer MVP que tuvimos en esta organización, ¿no? Ellos estaban integrados dentro de un equipo de gobierno, el equipo de gobierno estaba liderado por 3 personas, el líder de la PMO, el líder de la operación y el líder de tecnología. Internamente había un entendimiento de que eran como las dos como grandes frentes, los dos grandes frentes, la PMO tenía que los dos grandes frentes era la operación como tal y equipo de tecnología como tal, por eso involucraron a sus líderes. Sobre esto tenían 2 tipos de value stream. Ya un value stream que enfocaba un entorno ágil o que se enfocaba en un entorno de agile o todos los equipos que gestionaban o trabajaban en entornos ágiles y otros equipos que trabajaban o estaban estructurados en entornos tradicionales. Entonces buscamos como el gobierno generar o la forma de organizar los value stream eran justamente por el tipo de servicio que se tenían, ¿no? O por la metodología de servicio, en este caso, en el que tenían para ser como más preciso, ¿no? Entonces, teníamos equipos que eran los gruesos de personas que justamente atendían los equipos ágiles o trabajaban bajo metodologías ágiles, sus equipos, y los otros bajo tradicionales. A eso lo llamamos los value stream, ¿sí? Que en ese momento se llamaron Agile Value Stream, ¿no? Y tradicional Value Stream. Luego tenemos equipos de facilitación. Algunas personas que tenían algunos skills de Scrum Master y el coach fueron participando dentro de la PMO, ya, o que tenían trabajo dentro de la PMO, que principalmente pertenecían a este value stream de Agile. Ya participaron aquí, unas pocas personas y algunas personas del COE de agilidad también se intervinieron dentro de este proceso de facilitación, sobre todo en etapas como ya de implementación, cuando nos tocaba como el proceso metodológico de cómo estructurarlas continuamente, ¿no? Sobre eso teníamos un equipo de experiencia que era quien se encargaba de ver que el servicio haya sido prestado de la mejor manera. Tenemos un equipo de PMO que estaba como enfocado aquí, evidentemente un conjunto de personas, ¿no? Luego el Capability Cluster o los cluster se transformaron o se involucraron a 4 COEs que habían internamente, ¿sí? 4 COEs y el equipo de partnership, el equipo de vendors, el equipo que buscaba cómo gestionar todo el tema de convenios o de trabajo con personas involucradas. Era el líder de la PMO y algunas personas del área de People, ¿no? Y el equipo de plataforma fue estructurado bajo, entre otros, personas de soporte de tecnología, personas de legal, si no me equivoco, había una persona legal, había un par de personas de selección, había un par de personas de capacity, de un área que había internamente dentro de la PMO, y otros líderes que se involucraron también en este ejercicio de plataforma, ¿no? Y ellos tenían esta base o la terminología de base para esta organización en particular, que eran principalmente dentro del sector de tecnología, les decía que era en Colombia y que, si no me equivoco, eran 11.990 y tantas personas, ¿no? Casi 12.000 personas. Sí. Y como les decía, el principal reto de esto es involucrar a muchas personas que no se veían en un primer momento en esta oficina de PMO, ¿no? Si se dan cuenta,
hay muchas áreas que se van involucrando adicionalmente, entonces van teniendo no solamente un entendimiento como más profundo del sistema, sino que solucionaba este problema que les comentaba, ¿no? Que era de que las cadenas o la PMO inicial, al no tener como mucho al no tener como mucho empoderamiento dentro de la organización, generaba muchos pedidos de formación, de documentación, que muchas veces no eran entregados de manera oportuna y la PMO no podía gestionarlos correctamente porque muchas veces no necesariamente nos tomaban las decisiones en el momento que se tenían que tomar. Entonces, involucrándonos de manera directa y bajo ceremonias de planificación, de seguimiento, teníamos sincronizaciones, teníamos etapas de feedback, teníamos etapas de retrospectivas, ¿no? De reviews, empezamos a trabajar de manera trimestral, utilizamos todo el ciclo de QBR, cada clúster tenían OKRs y que teníamos un OKR también de toda la base de la BMO a nivel semestral, sí, semestral. Entonces todo generó como un sistema ya más completo en donde no solamente integraban a los líderes, como les decía que era este MVP, sino que integraban de alguna u otra manera también y alineaban a sus equipos, ¿no? Entonces eso se fue como más interesante porque nos sirvió para generar un end-to-end de trabajo, ¿no? Entonces no sé si hasta aquí algunos tienen preguntas, sé que solamente estamos como por aquí por una hora y estamos muy cerquita de terminarla. Por ahí, Jonathan, y después vamos con Jefferson. Sí, Cristian, bueno, yo había escrito mi pregunta en el chat, pero es que quería, quería tratar de aterrizar un poquito los conceptos. Tengo una duda con respecto a estos crew que son como que cruzan al de Value Stream ¿Ya? Crew. Estos son equipos, si lo llevo como un símil a Spotify, serían como los chapters, Sí, estos equipos. sí, serían como O sea, chapters. ellos son parte del Value Stream Crew, pero digamos que están agrupados como en estos chapters que aquí llaman como de facilitación, o bueno, o sea, vi que habían como varios tipos de crew así transversales, o de experiencia, etcétera, ¿cierto? Algunos sí, otros no. Dentro de esta organización en particular teníamos, por ejemplo, algunas personas de People que estaban de manera como particular solamente en el clúster de partnership, por ejemplo, ¿no? Pero que ellos seguían como trabajando y tenían una dedicación como particular. Igual el equipo del COE, ¿no? El COE completo no estaba aquí, estaba por ahí, no sé, el líder del COE y por ahí algunas personas más. Y en el equipo de facilitación eran otras personas que no estaban en este COE de aquí, pero ninguna pertenecía o al clúster de Value Stream o al Value Stream de Agile o al Value Stream de tradicional. Estaban como en un COE como tradicional, ¿no? Entonces, no necesariamente pertenecen a alguna de las cadenas de valor horizontal, ya algunos son exclusivos por un tiempo como muy particular, no necesariamente esta dedicación de tanto el de partnership como el de cluster, el de experiencia, el de facilitación, el de capacidad o el de plataforma son como directos. Diría que lo que sí nos pareció buena idea que sean dedicados eran los de plataforma, porque justamente lo que queríamos evitar era que la PMO compita con prioridades de otras áreas y por el alcance que tenían nos podíamos como permitir traerlos a la base este tipo de roles internamente, ¿no? Entonces lo que teníamos era una competencia interna de por ahí los dos equipos de Value Stream que pudieran como competir entre ellos, por así decirlo, pero en realidad no había como competencia, un servicio directo, ¿no? Entonces, eso hacía de que el trabajo que se podría tener iba a ser como más rápido y iban a ser como atendidas con una mayor velocidad las solicitudes. Pero tu respuesta no necesariamente estaban directamente en alguno de los value stream horizontales, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Vamos con Jefferson y después con Javi. Ok, sí, ahí justo estaba un poco viendo el modelo. Veo que tiene varias cosas, como por ejemplo, ¿no? Por la estructura de estratégico, la parte inferior como soporte, me hacía similar con un mapa de procesos, por ejemplo. Y Ujú, también veía un poco el tema de los equipos, ¿no? Por diferentes características. Un poco me ayudaba eh, cuán diferente puede ser el formar estos equipos que al final serían como especie de áreas, ¿no? Porque igual cumplen un objetivo. Porque, por ejemplo, ¿no? Un equipo de experiencia puede ser un área de experiencia. O sea, cuán ujú. diferente puede ser esto del otro o en tal caso, no sé si existen roles específicos o esto va cambiando en el tiempo,
o igual también como comentaba el compañero, ¿no? O sea, también un poco ver, también sería la diferencia entre esto con células o chapters o tribus, o sea, cuán diferente es entre lo que ya existe. Vale, vale. Buena pregunta. Mira, lo que buscamos tener es que, si bien es cierto, hay como está como diseñado en torno a una funcionalidad que cumplen dentro de la base, la dedicación, como les decía, es exclusiva para la base, ¿no? Un área particular puede tener como una dedicación como mucho más amplia hacia otros ejercicios que estén fuera de la base. Yo diría que como el reto está en el traer personas internamente que tengan una función directa, pero que representen a la base en función a sus objetivos, en función a los resultados que están buscando y sean como más focalizados de trabajar. Ahora, ¿qué tan diferente esto puede hacer? Ahorita solamente estamos hablando de estructura y los estamos cruzando así porque, como les decía, el foco no está solamente en la estructura. Necesitamos ver cómo culturalmente se trabaja este equipo, cómo metodológicamente trabaja, cómo operacionalmente trabaja, cómo enfoca un poco la metodología, que eran las cosas que ya también les había comentado anteriormente. Entonces creo que como muchos como contenidos que van más allá de la estructura, ¿no? La estructura probablemente es el primer paso como para darles una dedicación, pero que el ejercicio está por eso les decía, como entender más el sistema, ¿no? No solamente como la representación como funcional que puedan tener, ¿no? Y ahí, en ese sentido, Anfix te ayuda muchísimo porque tienes patrones para todas estas decisiones que vas a tener que ir tomando en construir estos como sistemas internos dentro de cada partner y cómo los vas entrelazando entre clúster, ¿no? Porque diría que ese es el reto del escalado, de buscar como esa segunda capa de conversación entre los múltiples niveles y cómo todo se ve sistémicamente desde el momento de la planeación hasta el momento de la entrega. Sí. Vamos con preguntas por aquí y después vamos con las manos alzadas, ¿sí? Me parecen, a ver, por aquí, los crews como el de felicitación, el de experiencias, hacen parte del Value Stream Crew. Ah, ya, bueno, ya eso lo compartió Jonathan. En este punto ya se logra un entendimiento del modelo o se entendiendo a medias conforme avanzan las clases, porque como introducción me cuesta entender del que hablamos. Ok, sí, en realidad simplemente les estoy como compartiendo un poco de un caso. Inicialmente les había hablado como de temas en particulares, pero la intención es que en un proceso más de formación, como un curso de Amphi Foundation, vamos como más a detalle, ¿no? Y haciendo ejercicios para que se puedan como entender de una manera como más sencilla todo este sistema, que probablemente desde esta vista aquí puede ser un poco abrumador incluso para la información que se presenta, pero normalmente se va trabajando progresivamente. No es como nuestra intención entrar en ese tema del detalle como tal. Sí, y justo ahora les recomendamos que puedan como explorar la página de www.amfix.com y pueden como entrar en el detalle de cada una de las cosas que les he estado compartiendo, pueden entrar como ejemplos, pueden ver incluso algunos casos que están colgados ahí ya para que puedan explorar un poco cómo se han como estructurado y cuál ha sido el paso que han seguido internamente. Probablemente pronto ya esté subido el caso que les estoy compartiendo ahí también a la base, para que la puedan revisar con mucho más información. Pero eso, ¿no? No es un ejercicio tan sencillo, como les decía, como Management 3.0, que probablemente son juegos y por ahí algunas conversaciones interesantes. Esto quizás es un poquito más profundo y eso es uno de los retos que tenemos para entender justamente el sistema. Vamos con unas preguntas y después vamos con las manitos levantadas, ¿sí? El accountability, ¿cómo está distribuido? ¿Quién sería el que evalúa el performance individual o del equipo? ¿Todo lo comparte con OKRs o solo los value stream? Yo les decía a Arturo que cada uno tiene value stream. Perdón, cada uno tiene OKRs. Ya tenemos un OKR de la base, que es la semestral, y tenemos OKRs trimestrales de cada uno de los clústeres. ¿Qué es lo interesante? Que el nivel que estamos trabajando con ellos de OKRs es netamente outcome, ¿no? Entonces, ya el mismo performance no se mide como tal, sino lo que estamos como validando el cumplimiento de cada uno de los resultados clave que tenemos como equipo, ¿no? Entonces, la validación de estos resultados clave ayudan a validar el objetivo y por eso se está cumpliendo lo que cumplíamos. Probablemente uno de los grandes retos está en cómo estructurar un sistema de compensaciones, no necesariamente me voy como a retribución económica, sino a compensaciones en general por el cumplimiento de los OKRs a nivel de la base, ¿no? Y ese es un reto que todavía estamos como en construcción, o todavía el equipo que está como diseñado, porque ya no estoy como acompañando a la organización, está como diseñando internamente. Sí, pero espero con eso haber respondido como tu pregunta, Arturo. Quien tiene como Muchas el gracias. liderazgo
generalmente es del equipo de gobierno, ¿no? Son el que evalúa de alguna u otra manera el cumplimiento o la validación de los OKRs en el camino. Con eso termino y vamos con Javi y las manos levantadas. ¿Cuáles son las principales ventajas que vieron al implementar este modelo en la BMO? ¿Qué fue la principal ventaja? La inclusión. Yo diría que las personas que lideraban y que no estaban en una primera vista de la PMO se vieron incluidas y se vieron parte de un sistema un poco más grande, ¿no? Entonces, tomaron la responsabilidad de gestionar el trabajo que en un momento solo se pensaba que era asumido por la PMO, ¿no? El entendimiento de valor se hizo de manera más sistémica y no solamente desde un área funcional que se encargaba justamente de cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces se vio como un sistema un poco más grande, además que también nos permitió entender el concepto de valor, porque eso fue uno de los primeros talleres que tuvimos, es que cuál es el valor para esta empresa, ¿no? ¿Cuál es el concepto de valor? Porque probablemente desde experiencia tenían, o desde People tenían una vista, desde TI tenían otra vista, desde operación tenían otra vista, desde el área legal se tenía otra vista, entonces el buscar sistematizar y entender el concepto de valor fue bastante interesante y eso como lo trabajamos internamente también. Sí, ahora sí, vamos con Javi y después con Arturo. Bien, entonces tú tienes por un lado el diseño organizacional, ¿no es cierto? Y luego, digamos, en el on top de esto pones una metodología, ¿no? Entonces dices, este value stream va a trabajar con Kanban, este value stream va a trabajar con Scrum, este Ya. value stream va a trabajar con Extreme Programming, whatever it is, ¿no? Ujú, Para mí, uno de los, digamos, de las ceremonias o eventos, como quieras llamarlo, que me indica a mí qué nivel de involucramiento tiene alguien en el desarrollo del producto es la daily, ¿ya? ujú, Entonces, por ejemplo, hablemos del Partnership Cluster. ujú. El Facilitation Cluster de todas maneras va a estar en la daily, ¿no? Pero, por ejemplo, un Experience Cluster y un Partnership Cluster, ¿qué tanto intervienen en la creación de valor del value stream? Eso es una buena pregunta, ¿ya? Nosotros teníamos en esta organización ya en el diseño como en el detalle, los value stream tenían dailies, valga la redundancia, diarias, ¿no? Aunque muchos no los tienen, ya tenían dailies diarias, ¿ya? Cuando había la necesidad en una daily de contar con alguno de los clusters, como ellos estaban geolocalizados en el mismo espacio, y buscaban como involucrar a algún representante de alguno de los clústeres como más transversales, ¿no? El de partnership, el de los COEs, la experiencia, la facilitación. Igual, de alguna u otra manera, por diseño, inicialmente lo pusimos una sync general semanal, que eran los jueves, recuerdo. ¿Ya? Entonces, había como una involucración, un involucramiento, perdón, semanal, pero igual como estábamos todos geolocalizados internamente, se llamaba en el momento que se necesitaba involucrar a alguien en particular y los equipos transversales tenían cadencias distintas, ¿no? O sea, algunos tenían una semanal, algunos tenían una cada 2 días, otros tenían una cada 3 días, por ejemplo. Entonces, había como mucha demanda dependiendo de la autogestión de estos tipos de clúster, ¿no? Igual Ya, se podría entonces como hay Nexus un hacer equipos de diseño de integración. ceremonias más per call, ¿no? Sí. Dependiendo de la necesidad de qué tanto estás Ujú. en verdad en el diseño, en el Así es. desarrollo del Pero valor. esto fue más que todo por experiencia, como les decía, es más como una vista sistémica, no es que Anfix te recomiende que tengas como dailies diarias o dailies interdiarias o cada 2 veces a la semana o una vez a la semana, no fue más como ir como explorando, experimentando el proceso de inspección y adaptación pura, ¿no? Excelente, muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Arturo, ¿tenías que la mano levantada o todo bien? No, aparte ya lo respondiste, fue la misma pregunta de por chat. Solamente mencionaba acá que como es agnóstico la metodología, podría ser, como recién lo mencionaba, como el Nexus, un equipo de integración que interactúe con diferentes módulos como el que estamos hablando. O sea, y se resuelve esas dependencias con los procesos que cada equipo tenga definido. Pero es simplemente un rol, la metodología la resuelve por otra vía. Así es, Arturo. Entonces, bueno, normalmente cada patrón está representado en una tarjeta. Seguramente eso lo han visto por ahí. Hay tarjetas para todo y lo pueden incluso descargar las tarjetas de manera gratuita de la comunidad de Anfix. Simplemente necesitan como registrarse en anfix.com
¿ya? Y se pueden descargar las tarjetas, esas las pueden utilizar. Como les decía, la creatividad es el límite, ¿no? Qué tan creativos sean y cómo van como estructurando las tarjetas y cómo van estructurando los patrones para tomar decisiones, creo que es el gran reto, porque eso tiene que ver mucho con la experiencia probablemente de quien guíe el proceso. Entonces, no necesariamente es algo como para personas que están iniciando en temas de agilidad, pero les puede costar entender el sistema como tal. Igual es un ejercicio de inspección y adaptación que de alguna u otra manera te va como facilitando el trabajo a partir del entendimiento de todas las posibilidades que tienes para tomar, por ejemplo, una decisión o para votar o por ahí para poder definir un objetivo o definir métricas. Entonces ya vas teniendo como una guía de conversación que te permite como tener más detalle de eso, ¿no? Entonces, ¿en qué las puedes utilizar? En lo que necesites, ¿no? Talleres, reuniones, puedes tener una biblioteca personal de cosas que puedes utilizar en alguna reunión, en algún trabajo, y las tarjetas ayudan como a gamificarlo de manera bastante interesante y generar un modelo de involucramiento también interesante dentro del proceso, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos como visto. Y bueno, hay como múltiples tipos de patrones y aquí es donde yo les decía, ¿no? Tenemos tipos de equipos, tenemos formas de generación o reestructura de equipos, tipos de value stream, tipos de ciclos de vida, de horizontes de inversión, niveles de participación de los miembros, el tipo de compromisos, atributos de los roles, porque podemos incluso diseñar un rol en particular o un cargo en particular que queremos tener, incluso con Amphix, y eso se va estructurando dependiendo de la necesidad que vayamos teniendo, ¿no? Entonces, en la diversidad está lo interesante, ¿no? De que te puedas como valer de múltiples patrones o tipologías de patrones para empezar como a ordenar un poco lo que tienes, ¿no? Desde, por ejemplo, ¿no? Desde qué tipo de equipo es, el ciclo de vida en el que se encuentra, qué forma de reestructura quieres como tener, qué horizonte de inversión tiene este equipo e internamente los roles que tienen, qué roles van a tener, qué tipo de compromiso van a tener con el equipo, qué roles o atributos van a tener este rol en particular. Entonces, hay como información interesante que podemos ir teniendo para robustecer el sistema en el que estamos involucrados, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? Tenemos como patrones de decisión también en los nombres de las personas, los tipos de patrones y cómo van a verse como involucrados a partir del ejercicio de delegación, de colaboración, de métodos de decisión, de opciones de votación. Entonces, podemos como ir mezclando en función a la necesidad que podamos tener y esto ayuda como justamente a como tener posibilidades y que los equipos tengan a la mano las posibilidades con las que podemos contar para tomar una decisión o para generar un nivel de delegación, ¿no? Y bueno, esta es como la librería completa, ¿ya? Este es como los tipos, ¿no? Tenemos 6 patrones de estructura, tenemos 5 patrones de equipos, tenemos patrones de decisión, tenemos patrones de establecimientos de objetivos, tenemos patrones de proceso y crecimiento. Entonces, cada uno de estos patrones o tipos de patrones tiene abajo un conjunto amplio de cartas, ¿no? Un conjunto amplio de posibilidades dentro de ese tipo de patrones, ¿no? Habíamos hablado de solamente al inicio del tipo de bases, ¿no? Que eran 7 tipos de bases. Entonces, dentro del tipo de base habrán cosas que tendremos que ir revisando y sobre esa revisión seguramente podemos ir tomando en cuenta cuál es la forma en la que podríamos como trabajar, o los forums, o los equipos, perdón, o las dependencias, etcétera, ¿no? Eso es como la vista general de todos los patrones. Como les decía, lo pueden ustedes descargar de www.anfix.com y que nos permiten tener como habilidades finales, adaptabilidad, buscar como flujo constante al tener un montón de posibilidades. Tenemos como más innovación, más ideas innovadoras. La experiencia también del rediseño puede ser menos compleja. Recuerdo que mi primer ejercicio de reestructura de una organización fue en el 2018 de un banco y las reuniones que teníamos eran súper tediosas porque solamente teníamos papel, lápiz, plumón y pizarra, ¿no? Entonces, el ejercicio puede ser mucho más, diría, interesante y gamificado y les permite como tener como posibilidades también de la mano, pero justamente recuerdo mucho ese mismo ejercicio porque estábamos como solos y nos tocaba un poco como ir revisando y googleando un poco y ir como explorando. Entonces aquí tenemos como ya
todo como revisado y ya estos patrones ya han sido identificados y nos permite simplemente tomarlos, entenderlos y tomarlos y trabajarlos, ¿no? Entonces eso fue interesante. No necesitamos como roles para esto, no necesitamos cambiar cosas como abruptas. Ese proceso de cambio iterativo, incremental, ese cambio como continuo, pero de pequeños pasos, es una de las cosas que promueve Amfix y que es como muy importante, ¿no? Yo les decía, finalmente, no es como un modelo más, es como un sistema de Legos que nos permite como tomar lo que tenemos y eso nos ayuda un poco a entenderlo mucho mejor, ¿sí? No sé si preguntas finales. Esa es como la primera sesión de introducción, nos hemos topado unos minutos, así que las disculpas del caso. Ya, por aquí vamos a lanzar un curso de Amfix Foundation para las personas que están interesadas. Por ahí les van a compartir el link. Igual pueden sumarse al grupo y en el grupo podemos conversar si alguno está interesado. Justo empezamos la próxima semana el primer grupo y en noviembre empezamos el segundo grupo. Y van a ser 5 sesiones de 3 horas cada sesión. Las 7 de la noche, hora Perú, Colombia, Ecuador. Ya, y si algunos están interesados, nos escriben por aquí al interno o me contactan, creo que la mayoría tiene mi número, si no los tienen, igual por ahí en el grupo los van a tener y yo encantado de poderles dar muchísimo más detalle, ¿sí? Dicho esto, muchas gracias, espero que haya sido una sesión en la que les haya interesado algunas cosas, hayan aprendido algo nuevo, e igual las diapositivas se las vamos a compartir, y igual también el video se los vamos a estar compartiendo apenas lo tengamos en la nube, ¿sí? Un abrazo a Espectacular. todos Muchas Genial. gracias Muchas gracias, por crear Cristian. este espacio. Muchas gracias. y que tengan una Muchísimas bonita noche. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias por Gracias, compartir. Cristian, por tu tiempo. Hasta luego. Chao. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias.